Hola amigos, qué bueno que están con nosotros en Acontecer Agropecuario. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la producción de vainilla y para ello nos acompaña el maestro José Padilla Vega de la Universidad Intercultural de Tabasco. Maestro, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bien amigos, vamos a iniciar con un tema apasionante y me gustaría preguntarle, maestro, ¿cuál es la relación que tiene la vainilla con México, su importancia? Bueno, la relación va mucho antes que México, porque estábamos antes de la conquista de los españoles, ya se trabajaba con la vainilla. Los grupos del Totonacapan, los mayas y los aztecas ya usaban la vainilla de forma medicinal y también dentro de las bebidas. Entonces, la relación es muy amplia y durante mucho tiempo México fue el productor número 1 a nivel mundial de la vainilla. Entonces, la historia que tenemos es amplísima. México le dio al mundo el sabor vainilla. Dentro de la información que nos hace llegar y que hemos consultado, comenta usted que es una de las especies más caras del mundo. ¿A qué se debe esto, maestro? Bueno, principalmente se debe a la historia de migración que ha tenido la vainilla. La mayor cantidad de vainilla producida en el mundo se encuentra en Madagascar, Indonesia, y en estos lugares no tienen el polinizador natural. ¿Cuál es el lugar de origen? ¿Serían estas zonas? No, el lugar de origen es la zona del Totonacapan. Tenemos registros desde Veracruz hasta Centroamérica de vainilla. Y estos son los lugares de origen. Entonces, por ser lugar de origen, tenemos nosotros el polinizador natural acá. Sin embargo, el mal manejo ha hecho que la población de polinizadores baje y tenemos que hacer polinización manual también. Entonces, sí nos ha incrementado muchísimo los costos y por ello es una de las especies más caras del planeta. Esta característica lo hace ser de las más caras. Sí. Propiamente, ¿qué es el manejo propiamente la producción? ¿Ese polinizador no lo podemos inducir, no lo podemos trabajar en el mediano plazo? Híjole, para poderlo hacer, primero tenemos que identificar quién es el polinizador. Hay mucha suspicacia alrededor del polinizador, pero no tenemos aún la identificación clara y certera de qué tipo de polinizador es. Existen algunas hipótesis bastante buenas sobre el polinizador, pero es un polinizador que no forma colonias muy grandes, son de 5 o 6 individuos, ¿no? Estas abejas euglosinas principalmente. Los centros entomológicos del país no tienen información al respecto, dado que me dice que de alguna manera el origen es Veracruz de la vainilla. ¿No hay allí en el propio Veracruz, donde hay grandes centros de investigación, información al respecto? Deben de tener información, de seguro que sí, de los posibles polinizadores, pero hasta el momento no se ha capturado un insecto con el polen de la vainilla para poder decir sí es. Qué raro. Bueno, ya luego platicaremos si nos da tiempo de la importancia económica, porque eso hace que algunas especies o algunas actividades agropecuarias pues induzcan a la investigación. Claro. ¿Podemos clasificar los tipos de vainilla? Sí, por supuesto. Se clasifica principalmente por el contenido de vainillín de acuerdo a las normas mexicanas que tenemos. Sin embargo, tenemos más de 110 especies de vainillas, 110 especies. La más aprovechada principalmente es la vainilla planifolia, ¿no? Porque es la que tiene mayor contenido de vainillín y es la que más se encuentra en el mercado también. ¿Eso le da el sabor, el olor? Fíjese que es bien interesante. En realidad, lo que nosotros llegamos a consumir en el mercado normal es vainillín y ese es uno de los componentes aromáticos. En realidad se han registrado hasta 65 componentes aromáticos y el conjunto de esos 65 componentes aromáticos es lo que le da en realidad ese aroma magnífico de la vainilla y tampoco es sustituible. ¿Dónde se usa la vainilla? O sea, hemos visto que a veces se usa en algún, no sé, en algún licuado, en alguna cuestión así. ¿Qué otros usos se les puede dar a la vainilla? Bueno, en realidad la vainilla forma parte de los 3 sabores del mundo, ¿no? Los 3 sabores del mundo es la fresa, el chocolate y la vainilla. Y lo ocupamos en muchos productos, en helados, en pasteles y también hay una gastronomía gourmet que lo está empleando en las carnes, en guisos de aves y demás. Ahí se está ocupando también la vainilla. ¿Quiénes entran o quiénes predominan el mercado en el mundo de la vainilla? Bueno, los principales productores es Madagascar e Indonesia, ¿no? Ellos tienen ahora la mayor cantidad de plantaciones y con ello también son los mayores productores. México produce alrededor del 0.3% a nivel mundial. O sea, casi nada. Casi nada propiamente. Nada. Pero tenemos las condiciones ideales para producir muchísimo. Si tenemos las condiciones ideales, si es uno, como usted bien nos señalaba, incluso me gusta el título para
para algún programa incluso o incluso algún documento relacionado con estos productos de los sabores del mundo, ¿no? O así como usted le llama, ¿no? Los 3 sabores del mundo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para incrementar la producción? ¿Qué pasa con el consumo interno, no? Eso es bien interesante también, porque resulta que la gente no sabe consumir la vainilla natural. Cuando hemos ido a ferias o exposiciones, nos damos cuenta que la gente no sabe utilizar la vaina de la vainilla en la comida y lo compran como aromatizante. Dicen, yo compro la vainilla como aromatizante para el carro, para la casa o para cualquier sitio. Pero lo que tenemos que hacer primero es mostrar cómo utilizar la vainilla natural dentro de la industria gastronómica. Lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es generar pues un plan estratégico de desarrollo de la vainilla en los lugares donde es propicio el cultivo de esta, ¿no? También pues hacerle ver a la gente que lo que está consumiendo es solamente vainillín, y el vainillín es extraído de cumarina, y la cumarina pues no es como muy amable con los seres vivos, ¿no? Se ha detectado que causa cáncer en el conducto biliar de las ratas. Interesante lo que nos menciona. En el siguiente bloque, maestros, amigos, continuaremos con el profesor para seguir platicando sobre la vainilla. Les esperamos en el siguiente bloque. La horchata, pues la misma vainilla pura. Yo creo que algunos cereales contienen vainilla, muchos dulces, y yo creo que la mayoría de los endulcorantes ha de tener vainilla, me imagino. Leches, galletas. Las paletas, helados, también venden la vainilla en esencia. Postres, solo eso. Y uno que otro mousse. Pues se podría decir que consumo la vainilla en la horchata, en alguna bebida en un chocomil. Pues la esencia que usamos de vainilla, por ejemplo las paletas de vainilla, los helados, las nieves de vainilla. Pues la vainilla como extracto lo utilizamos en casa para postres, bebidas. Antes de la conquista de los españoles ya se trabajaba con la vainilla. Los grupos del Totonacapan, los mayas y los aztecas ya usaban la vainilla de forma medicinal y también dentro de las bebidas. Entonces la relación es muy amplia, y durante mucho tiempo México fue el productor número 1 a nivel mundial de la vainilla. Entonces la historia que tenemos es amplísima. México le dio al mundo el sabor vainilla. Hola, qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden, estamos en Acontecer Agropecuario y estamos hablando sobre la producción de vainilla en áreas secundarias o en selvas secundarias, ¿sí? Maestro, nos comentaba sobre las bondades de la vainilla y algunos procesos que han hecho a nivel de laboratorio relacionados con las bondades de la vainilla, y nos decía que, bueno, para los humanos esto no se ha llevado. ¿Nos podía platicar un poquito más al respecto de estas bondades de la vainilla de carácter curativo, si le pudiésemos llamar así? Bueno, uno de los primeros trabajos en Europa que se hicieron con la vainilla fue en los aspectos medicinales, y fue justamente como para cólicos estomacales, ¿no? Entonces tomaban un tecito de vainilla y entonces eso les ayudaba bastante. Y esos son como de los registros que se llegaban a tener desde hace mucho tiempo para la salud humana. En varios cultivos o en varias o recetas que hay incluso a nivel doméstico, está documentado las bondades. Seguramente debe haber documentos que hablen de estas bondades de la vainilla, curativas, no sé, de carácter en la industria de la medicina u otros usos. ¿Nos podría recomendar alguno? ¿Existe información escrita o estamos en pañales? Pues estamos un poquito en pañales en ese caso, porque el giro comercial para la vainilla ha sido siempre gastronómico. Entonces no se le ha estudiado a fondo cuáles podrían ser las bondades medicinales de la vainilla. Pero también es una gran oferta alternativa el poder meterlo dentro de una industria farmacéutica, ¿no? Yo insisto, profesor, en que las cosas las tenemos que dar difusión
y para que haya, y a la hora de difusión pretendo que haya consumo, y si hay consumo podemos incentivar la producción. Claro. Dos preguntas. Uno, ¿cómo se produce? ¿Es fácil producir la vainilla? ¿Qué haríamos para difundir su consumo? Bien, ¿cómo se produce? La vainilla la podemos producir o está clasificada en 3 tipos de sistemas de producción. Tenemos los sistemas artificiales, que son estos bajo mallas sombras, donde solamente tenemos vainilla y son monocultivos. También tenemos sistemas agroforestales que por lo general utilizan alguna leguminosa o algún cítrico y lo ocupan como tutor la vainilla. Y tenemos también los acahuales, las selvas secundarias. Estos sistemas también pueden ser bastante funcionales y nos ayudan muchísimo en el control de erosión y nos ayuda a mantener también la diversidad. Y ahí es donde podemos tener polinizadores naturales. En el caso de nosotros tenemos ambientes secundarios de producción y tenemos vainilla polinizada de manera natural. Entonces eso es algo fenomenal. Perdón que le interrumpa, o sea, a nivel, yo buscando, le repito, el incentivo de la producción, a nivel doméstico de traspatio o de amas de casa, ¿lo pudiesen tener en traspatio? ¿Es Claro. posible? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué recomendación haría? La vainilla no es una planta que requiera grandes condiciones o manejos, o sea, uno no tiene que estar las 24 horas con el pulso en la planta para ver que esté bien. De hecho, la planta es bastante rústica. ¿Casi silvestre? Podríamos pensar que casi silvestre, ¿no? Es una miepífita, es decir, que crece sobre los árboles y requiere riegos cada 20 días. Eso sí, requiere una sombra del 50% aproximadamente, así que sí pueden tener las amas de casa vainilla en sus traspatios. ¿Cuál es la relación de la existencia de la vainilla en Tabasco? Bueno, tenemos registros en el área de Teapa, Tacotalpa, registros botánicos de vainilla silvestre. Entonces por eso fue que también nos animamos a emprender el trabajo. Y en los cacautales hemos visto también algunas plantas de vainilla por ahí distribuidas. De hecho, los cacautales podrían ser excelentes ambientes para la producción de vainilla, ¿eh? Y podríamos diversificar aún más estos cacautales, que son magníficos, y podríamos tener la oportunidad de que Tabasco produzca 2 de los sabores del mundo, la vainilla y el cacao, en este caso el chocolate, ¿no? ¿De qué periodo estamos hablando desde que siembro? Por cierto, ¿la siembra cómo se hace? ¿Por espeque, por semilla, cómo? ¿Material vegetativo? Sí, principalmente se hace por esquejes. Como es una trepadora, entonces tenemos nosotros que cortar esquejes de alrededor de 1 metro para poderlos poner a un costado del árbol. Se les cubre con materia orgánica y después empiezan a salir las llevas de crecimiento. Entonces así es como por lo general lo hacemos. En semilla es difícil germinar las orquídeas, la vainilla es una orquídea, entonces las semillas de las orquídeas no tienen reservas alimenticias y por lo tanto no es tan fácil que lleguen a germinar. Necesitamos un laboratorio para poner micorrizas y que éstas puedan germinar, pero funciona muy bien por esqueje. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que el ama de casa, ya que hablábamos de la posibilidad de traspatio, tenga la vainilla en la mesa? Es de paciencia, esto sí es de paciencia. Desde que la ponemos hasta que dé las primeras floraciones nos vamos a tardar alrededor de 2 años. 2 años. Pues es un periodo razonable donde van a tener después uno de los sabores del mundo en casa. Sí, además de que es una orquídea y la flor es hermosísima también. Maestro, ¿nos podría platicar en relación a Raíces de la Montaña? Bueno, somos una organización de agricultores, técnicos capacitados, que estamos en el proceso del trabajo de plantas locales en áreas de difícil acceso. En este caso estamos trabajando en la sierra, que presenta altas condiciones de erosión, y trabajamos en ambientes secundarios con estas plantas como la vainilla, como el cacao criollo y otras especies. Y la finalidad es justamente tener un sistema productivo bastante resiliente al cambio climático y a las condiciones de erosión. Muy interesante esto último que nos comenta, maestro. Seguramente nuestros estudiantes y el área de biología y de agropecuaria de nuestra universidad estarán interesados en ponerse en contacto con ustedes. Vamos a continuar, amigos, en el siguiente bloque hablando sobre la producción de vainilla en el estado de Tabasco. Continúen con nosotros. No, pero sí sé que se produce o que hay lugares en los que se elabora aquí en el estado. No, la verdad no. Conozco la vaina, que es así alargada, es color café y tiene varias, como varias semillas. O sea, es un poco... La planta de vainilla sí la conozco.
Sí, es como una higuera que se la ponen en los árboles y se va así como enredadera. Y es una vaina verde así larga. No, no la conozco. La planta no la conozco ni sé cómo se elabora. Es un árbol que da una vaina y esa vaina pues se corta y así viene el proceso de la vainilla. La vainilla no es una planta que requiera grandes condiciones o manejos. Eso sí, requiere una sombra del 50% aproximadamente. Tenemos nosotros que cortar esquejes de alrededor de 1 metro para poderlos poner a un costado del árbol. Se les cubre con materia orgánica y después empiezan a salir las llevas de crecimiento. Hola, continuamos en Acontecer Agropecuario. Estamos platicando con el maestro José Padilla Vega, profesor de la Universidad Intercultural de Tabasco, y estamos platicando sobre la producción de vainilla, en selvas secundarias. Profesor, creo que nos podemos llevar todo el día platicando de la vainilla. Creo que es un tema apasionante, nos ha dado información importante. Por todo lo que nos ha platicado, seguramente ya hay investigación relacionada con la producción de la vainilla. ¿Nos podría comentar al respecto? Claro. Algo que nosotros tratamos de hacer en estos sistemas secundarios de producción de vainilla es no solamente producir vainilla y estudiar la vainilla, sino estudiar todo el conjunto del agroecosistema vainilla. Porque en realidad ese es el plus que nosotros vemos y ese es el éxito de la producción en sistemas secundarios como estos acahuales mejorados. Lo que hemos estado desarrollando son investigaciones, hemos hecho filmaciones para identificar el polinizador, tenemos ya un listado de visitantes, no hemos visto que salga el polen con la abeja pegada, pero tenemos ya un listado de abejas visitantes. También tenemos un análisis de la reestructuración del sistema en cuanto a hongos comestibles. Hemos visto que han brotado hongos comestibles que antes no había en el sistema. Y bueno, aves, también están llegando bastantes aves y estamos buscando gente que se quiera incorporar con nosotros para la investigación. Podemos apoyarlos con alojamiento, podemos apoyarlos con comida para que hagan su tesis en la observación de aves en estos agroecosistemas. Entonces hay que estudiar el agroecosistema en conjunto y el punto de lanza, pues bueno, parte de la vainilla, ¿no? La excusa es la vainilla. Fíjate qué interesante. Yo siempre ando buscando las áreas de oportunidades para nuestros estudiantes y profesores y creo que ya ahorita vamos a cruzar información para ver cómo hacemos sinergia, aunque me dices que ya algún área de nuestra universidad lo está haciendo con ustedes de manera quizás indirecta. Fíjate que aparte de los sabores que mencionas, que es un dato para mí y mis compañeros interesante, pues también me estás diciendo que asociado a la producción de vainilla se está generando un ecosistema de flora y fauna alrededor de la producción de la vainilla. Con motivo de estas ideas, ¿qué proyectos o cómo surge la idea del proyecto de la vainilla con ustedes? ¿En qué momento se da y qué adelantos tienen relacionados con proyectos de investigación? Claro. Bueno, la idea nace desde años atrás en un curso internacional de agroecología con el doctor Steve Glisman, que nos visitó aquí en Tabasco. Hace muchos años. Sí, hace ya algún tiempo. Estábamos recorriendo los cacautales y justo nos paramos y me dijo, ¿sabes lo que es esto? Y le dije, no, ¿qué es? Me dijo, es la vainilla. Y entonces dije, ya sé qué quiero hacer como tesis de maestría. Y me puse a estudiar la vainilla. Entonces, de ahí nace la idea y encuentro estos ambientes de la Sierra de Tabasco ideales para la producción, además de estos grandes problemas que presentan de erosión y que también hay una gran cantidad de potreros de pronto mal manejados y creemos que estos ambientes secundarios pueden ser una alternativa de producción para estas comunidades, para estos productores y es ahí en donde estamos trabajando fuertemente. ¿Qué es lo que hicimos? Fue montar una parcela de trabajo y entonces algo bien interesante es que la gente no transitaba por el terreno, pero a partir de que empezamos a trabajar con la vainilla, la gente empezó a transitar y se acercaba y nos preguntaba, oiga, ¿qué es esto? ¿Este bejuco de qué es? Y ya le explicamos, es la vainilla, estamos trabajándola de esta manera. Fuimos muy cuidadosos en el abrirnos en realidad hacia la comunidad porque queríamos validar primero que la vainilla crecía bien, que funcionaba bien en esta área. Entonces ahora sí podemos decir, podemos producir vainilla en el área. Fíjate, qué interesante, porque ahora sucede que la población en general
tiene interés por ver el cultivo, ¿no? por verla físicamente. Y entiendo, bueno, que ustedes como profesores investigadores del área y los estudiantes, ¿alguna población más, por lo que veo, tiene beneficio de este cultivo? Pues lo que queremos es ampliarnos justamente con agrosocios que se incorporen dentro de la producción de vainilla, porque sinceramente lo que nosotros tenemos es muy poquito y queremos compartir la experiencia con más personas para que se incorporen y sean también productores de vainilla en agroecosistemas. ¿Podríamos hablar de las etapas de este proceso de producción de la vainilla? Claro que sí. La primera etapa es la concientización. Deben de saber que van a producir algo que les va a llevar un poquito de tiempo para obtener resultados. La segunda etapa es la delimitación del área. Que nos quede claro que a lo mejor una familia que tiene 2 hectáreas difícilmente puede disponer las 2 hectáreas para la producción de vainilla. Esta familia tiene que comer, tiene que hacer su milpa, tiene que hacer diferentes cultivos para que pueda comer. Si lo pone todo en vainilla, se puede ver en una trampa y va a tener que irse a trabajar a otro lado para conseguir los alimentos. Entonces debemos de hacer una planeación de la finca. Como segunda etapa, después, ya una vez definida la finca, el establecer la sombra y de ahí meter la planta de vainilla. Por ejemplo, de esa superficie que hablabas de 2 hectáreas, ¿cuál sería la recomendación económica, si le pudiéramos llamar así? ¿Un cuarto de hectárea pudiera ser? Hasta media hectárea yo me atrevo a decirlo, porque también es diversificada la vainilla, pero hasta media hectárea podemos diversificarla con frutales, con algunos maderables también y tener la vainilla. Decías que es bueno, natural, yo te decía, yo te apuntaba, bueno, casi silvestre. ¿En el manejo hay alguna ayuda adicional que se le pueda dar, ya sea con fertilización o algún agroquímico? Sí, por supuesto. Necesitamos hacer algunas fertilizaciones, principalmente foliares, y algunas compostas que podamos tener por ahí en la zona. Sí hay un paquete tecnológico desarrollado para la vainilla. ¿Qué paso sigue para ustedes? ¿Qué recomiendas hacer? ¿Qué le decimos a nuestro auditorio? Bueno, lo que sigue es, uno, consuman vainilla mexicana, y la otra parte es que hay que producir vainilla en el estado de Tabasco. Tenemos todas las condiciones ambientales para hacerlo y crecer en número de productores. Maestro Padilla, pues ha sido un gusto platicar con usted. Seguramente nuestros oyentes aquí en la universidad, en el estado, tendrán posibilidades de consultarlos, claro, de hacer en el futuro inmediato sinergia con nuestra universidad, que pudiéramos trabajar proyectos conjuntos y sobre todo que pudiéramos hacer ese puente entre ustedes y nosotros y la sociedad en general para que se haga una especie de turismo científico sobre la vainilla. Le agradecemos su presencia en Acontecer Agropecuario. Bueno, gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, síganos sintonizándose en el canal 35.1 y recuerden que www.ujat TV siempre les esperará. Gracias y nos vemos hasta el siguiente programa.